Saludos mis amigos, bendiciones para ustedes y los suyos. Espero estén teniendo una buena semana. Bienvenidos al podcast Piedra Angular. Este podcast es producido por Global Grace Ministries. Yo soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Hemos estado discutiendo las marcas de Cristo en el creyente. Cuando hablamos de las marcas de Cristo, estamos hablando de las características que le dicen al mundo que somos seguidores de Cristo. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia que él llevaba en sí las marcas de Cristo. En los episodios anteriores discutimos cualidades como la integridad, el propósito y la compasión. En este episodio discutiremos la marca de la generosidad. Me hace gracia que cuando hablamos de la generosidad inmediatamente y casi automáticamente pensamos en dinero, pero ser generosos va mucho más allá de dar dinero. Si observan el significado de la generosidad, encontrarán que significa ser amable y generoso. El sitio web God Questions describe la generosidad como la cualidad de ser amable y desinteresado, especialmente en lo que respecta a compartir dinero y otros objetos de valor con los demás. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la generosidad como una marca del carácter deseable. En Proverbios 22:9, la Biblia nos dice: el que tiene un ojo generoso será bendecido, porque comparte su pan con los pobres. La generosidad es mandada por Dios. En 1 Timoteo 6, Pablo le dice a Timoteo que la generosidad es el antídoto contra la idolatría y el materialismo. En otras palabras, una persona generosa nunca adorará sus posesiones. Sus riquezas nunca serán dueños de él, sino que él poseerá sus riquezas. La mejor cura para el materialismo es la generosidad. Segunda de Corintios 9 nos dice que nuestra generosidad expresa el amor y la bondad hacia los demás. Es fácil decirle a la gente a la que estamos bendiciendo que Dios los ama. También en Mateo 5:16 encontramos que la generosidad produce gozo para el dador. Como dije antes, podemos ser generosos con otras cosas además de dinero. Podemos ser generosos con amabilidad, tiempo y paciencia. Es fácil ser amable y paciente con personas amables, pero es difícil ser amable con personas groseras o agresivas. Lamentablemente, debido a que la mayoría de las personas hoy en este día están estresadas, cansadas o tienen alguna necesidad, estoy segura de que ustedes como yo habrán tratado últimamente con muchas personas agresivas. Si somos amables o pacientes con estas personas, estamos siendo generosos. Cristo es un ejemplo perfecto de la generosidad. ¿Recuerdan la historia de haber alimentado los 5,000? Bueno, en esa historia, Cristo no les dio migajas o simplemente pedacitos de pan. La Biblia dice que todos comieron hasta estar satisfechos y al final tuvieron canastas de sobras. Dios es generoso. Es importante mencionar que cuando hablamos de la generosidad, no estamos hablando de dar una cantidad exuberante de dinero. Dios no mide nuestra generosidad por lo que damos, sino por qué es lo que significa para nosotros lo que damos. Si no sabían que Dios mide o presta atención a nuestra generosidad, vayamos a la Biblia a leer la historia de la mujer que Dios puso en mi corazón esta semana para usarla como ejemplo de la generosidad. Vayamos a Marcos capítulo 12 y les voy a leer empezando el versículo 41 que dice: Ahora Jesús se sentó frente al arca del tesoro y vio cómo la gente echaba dinero en el arca del tesoro. Muchos que eran ricos echaron mucho. Entonces vino una viuda pobre y echó 2 blancos, que hacen un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estoy segura de que conocen la historia. Aquí encontramos a Jesús observando a la gente en el templo.
Me gusta a mí observar a la gente, me entretiene, así que me encanta que Dios también lo haga. No sabemos cuánto tiempo pasó Jesús ese día mirando a la gente o cuáles de sus discípulos estaban con él ahí. Tampoco sabemos mucho sobre la protagonista de la historia. Marcos no nos dice su nombre ni su edad, pero sabemos que la mujer era pobre y viuda. Esto parece peculiar, porque en esos días se suponía que las viudas pobres eran apoyadas económicamente por las ofrendas que llegaban al templo. Sin embargo, en esta historia, en lugar de que la mujer obtuviera dinero del templo, estaba dando el poco dinero que tenía al templo para los pobres. Otro factor que quiero que consideremos hoy sobre esta gran mujer es que dio todo su sustento, y la única razón por la que sabemos esto es porque Jesús se lo declaró a sus discípulos. Nadie más que ellos supo qué gran obra hizo esta mujer ese día. Estoy segura de que en comparación con lo que la gente más rica daba para el templo, la ofrenda de esta viuda parecía una nada. Pero a los ojos de Cristo, ella fue la persona más generosa que dio para el templo ese día. Podemos aprender mucho de esta mujer. Primero, ella era una persona que había sufrido una pérdida, era viuda, lo que significaba que había perdido a su esposo. Dado que Jesús no mencionó a ninguna otra persona con ella, creo que es seguro asumir que estaba sola. Las viudas sin hijos en aquellos días eran las más pobres de los pobres. Incluso si sus esposos habían tenido dinero, a menos que tuvieran un heredero varón, la herencia de su marido iba a su familia. No podían poseer propiedades, por lo que la mayoría de ellas no tenía hogar. Vivían con sus parientes, pero la mayoría de ellas eran consideradas una carga para esos parientes, lo que significaba que las viudas tendrían que trabajar hasta muy tarde en la vida. Ser viuda era verdaderamente triste en esos días. Uno pensaría que experimentar tanta pérdida haría que alguien como ella fuera increíblemente egoísta, pero eso no era el caso de esta gran mujer. En lugar de ahorrar el poco dinero que tenía para sí misma, pensó en las personas más necesitadas que ella. También aprendemos de que a Dios le importa lo que damos. Él no solo se preocupa por cuánto damos, como ya les dije, sino que también se preocupa con el corazón en el cual damos. Mucha gente considera imprudentes a los cristianos que dan ofrendas o diezmos a las iglesias o a los pobres. Además, mucha gente culpa a las iglesias por aprovecharse de la generosidad de la gente. Algunos en la iglesia de hecho se aprovechan de personas. Sin embargo, lo que la mayoría de personas no considera es que aunque algunas iglesias se aprovechan de los demás, las personas generosas, esos dadores, no dan la ofrenda a esas iglesias sino a Dios. Dios es quien recompensa al dador generoso. Con esto no estoy diciendo de ninguna manera que está bien que algunas personas se aprovechen de otras. Nada me molesta más que escuchar cómo algunas iglesias o ministerios le roban el dinero a la gente. Lo que estoy diciendo es que incluso si eso sucede, Dios todavía bendice al dador generoso y ve lo que esas personas hacen. Una tercera lección que podemos aprender de esta mujer es algo que me encanta compartir con la gente, y es que cuando somos extremadamente generosos y damos a los pobres, incluso si tenemos poco, ponemos en marcha un principio financiero divino. Proverbios 19:17 nos dice que el que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él devolverá lo que ha dado. Tengo un testimonio que quiero compartir con ustedes. Uno de nuestros socios más fieles ha bendecido grandemente a nuestro ministerio. Dado que la mayor parte de finanzas que entran a Global Grace va a los pobres, a través de su generosidad, él está prestando dinero a Dios. Hace unos días me llamó y me dijo que Dios lo había bendecido con un departamento mejor, más cómodo y mucho más económico que donde vive ahora. Testificó que cuando recibió el recibo para deducir impuestos que le enviamos por sus donaciones del 2022, la cantidad que ahorrará este próximo año viviendo en este nuevo apartamento
es exactamente la cantidad que donó a nuestro ministerio. ¿No es Dios maravilloso? Por favor, no piensen ni por un segundo que con este testimonio estoy tratando de sacarles dinero. Yo no juego esos juegos con el pueblo de Dios. Les comparto esto porque 1 es la verdad y 2 es un gran testimonio. Dios le dio a este joven la cantidad exacta que le prestó a Dios al dar a los pobres. La mejor parte de todo esto es que solo es el comienzo de su bendición. Recuerden que Dios nos devuelve el 40, el 60 y el 100 por 1 de lo que les damos. Cuando era recién convertida, solía sentir lástima por esta viuda de esta historia, porque dio todo lo que tenía. Yo pensaba que esta viuda se había quedado sin nada, pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que significaba es que porque ella dio todo a Dios, Dios se aseguraría de que tuviera el doble de lo que necesitaba para vivir el resto de su vida. Por supuesto, no hay forma de saber si esto es cierto de este lado del cielo, pero ella será una de las personas que visitaré al otro lado del cielo cuando llegue. Créanme que le pediré que me cuente todas las formas en que Dios la bendijo por su generosidad. Mis amigos, no podemos decir que somos seguidores de Cristo y no ser generosos. Nuestro estado financiero no limita nuestra capacidad de bendecir a otros. Puede que no podamos hacer mucho, pero siempre hay algo que podamos dar o hacer por los demás. Dejen que el mundo vea a Cristo a través de su generosidad. En Global Grace Ministries nos encanta orar. Si tienen alguna petición que les gustaría compartir con nosotros o si desean ser parte de nuestro equipo de oración, por favor visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com o escríbanos a info@globalgraceministries.com. Muchas gracias y Dios me los bendiga.